Y hoy, hermanos, vamos a traer una palabra que creo que cada uno de nosotros la vamos a usar como una herramienta útil para nuestro caminar en el cristianismo. Y yo nombré esta prédica o este mensaje movidos bajo la guía del Señor. Y quiero que graben esto, movido bajo la guía del Señor. Todo plan, todo movimiento, todo lo que se haga necesita una guía. Cuando vinimos a los pies del Señor, que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, al mismo tiempo le dimos la autoridad a Él de que Él guíe nuestras vidas. Y guía es la persona que lleva a uno a cierto y determinado lugar. Y el guía tiene una función. Cuando somos turistas y vamos a un lugar y se nos asigna un guía, lo primero que hacemos es que nosotros escuchamos las instrucciones. Después de escuchar las instrucciones, obedecemos a la palabra del guía y después le seguimos. Eso quiere decir que para que nosotros podamos ser guiados, necesitamos acoplar estos tres principios para no desviarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre que nosotros nos desviamos del camino del Señor, es porque nosotros no seguimos la guía que Él tiene establecida desde el principio. Pero vamos a definir, para poder entender la prédica, cuál es la definición de guía. Nosotros queremos entender, hermanos, que cada persona que es guiada tiene la responsabilidad de cumplir con lo que se le dice. Y si una persona que es guiada tiene que escuchar, vamos a definir cuál es la definición primeramente de escuchar. Dice que escuchar es aplicar el oído. Quiere decir que el que tiene oído no determina que todo lo escuche, sino aplica el oído. Si mientras esta prédica va fluyendo, algunos de ustedes se ponen a conversar de algún tema, están dentro de la prédica, están escuchando el mensaje, pero no están recibiendo la palabra porque el cerebro humano está capacitado para hacer una sola función al mismo tiempo en esa área. Por eso cuando necesitamos entender algo tenemos que concentrarnos, dice exponer el oído. Y dice, prestar atención, otra llave, a lo que se oye. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aplicar el oído, pero de igual manera tenemos que prestar atención. Una de las herramientas que el enemigo usa en nuestra vida es que no prestamos atención a la palabra de instrucción. Atender a un aviso, consejo o sugerencia. Estamos definiendo la palabra ¿qué? Escuchar. Uno de los tres factores que necesitamos nosotros para ser guiados. Obedecer. Todos conocemos el concepto de obedecer, pero no todos obedecemos. ¿Cuántos me dicen un amén? Amén. Todos sabemos lo que es el principio de obedecer, pero no todos obedecemos. ¿Y cuál es el significado de obedecer? Cumplir una persona la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Tenemos una ley y tenemos una norma, pero tenemos que obedecerla. Eso nos va a mantener nosotros en el camino recto. Definimos que obedecer es respetar, acatar y cumplir la voluntad de quien manda. Segunda definición del concepto que estamos utilizando para poder llegar a entender esta prédica. Seguir. Todos sabemos el significado a la ligera. Seguir. Ir después, nótese esto, o detrás. Ir después o detrás. Nadie que es guiado va delante del guía.
¿Cuándo me dan un amén? Amén? Porque si va delante del guía, se va exponiendo que si está en una ciudad peligrosa, a que lo atraquen. El guía en la selva es el que te guía de que no seas devorado por una fiera. En el Evangelio, Cristo es la palabra viva a través de su Espíritu Santo que nos guía a ser testimonio de nuestras vidas a través de nuestra conducta, cómo nos manejamos, cómo hablamos y cómo nos movemos en el Evangelio. Cuando las personas se dan cuenta que nosotros estamos fuera de la corrección o de la guía, cuando no operamos en el principio que de antemano conocemos que está establecido. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos aquí queremos ser guiados por el Señor? Yo quiero ser guiado por el Señor. ¿Por qué? Porque si yo soy guiado por el Señor, no tropezará mi pie. En mi trabajo, con mi jefe, voy a obedecerlo. Y desde el tiempo que estoy trabajando en esta compañía, lo obedezco. ¿Porque yo era siempre así? No. En mis trabajos anteriores, yo era lo que pueden decir un troublemaker, un formador de problemas. ¿Por qué formar problemas? No injustamente, sino justamente. Cuando vi una injusticia, yo quería tomarme la justicia por mis manos. ¿Y quién me dijo a mí que yo no tengo que someterme a mis autoridades, a mi jefe? Primer principio es bíblico. Mi jefe dice y yo camino. Y hasta el día de hoy, no para halagarlo, jamás hemos tenido una confrontación. Porque he respetado sus principios, lo que he establecido y a quién le está llamando. El Evangelio es de igual manera. Usted llega a la iglesia, se sienta en este lugar a recibir una palabra bajo la instrucción de un cuerpo pastoral o de un grupo de líderes, pero usted llega aquí y usted quiere establecer sus principios y no los principios que están establecidos en la Biblia. Entonces no se puede dejar guiar. ¿Qué sucede? Que su caminar se convierte en inestable. Porque yo no predico, ni hablo, ni digo nada que no esté aquí. ¿Por qué? Porque lo que yo digo, si está aquí, me va a avalar lo que yo estoy diciendo. Pero yo tengo que vivir lo que está aquí para que ustedes puedan entender que yo estoy aplicando un principio bíblico verdadero. Y esa es la condición que Dios quiere con cada uno de los cristianos. Pero vamos a ir, hermanos, al libro de Salmos 139, 1 al 10. Salmos 139, del 1 al 10. Y vamos a ver que esto es un salmo de David. Vamos a leer un poquito rapidito para no salirnos mucho del tiempo. David tuvo algo que es muy importante, que llamó la atención del Señor. Salmo 139, 1 al 10. David reconoció que Dios era su guía, por lo cual se hizo obediente a lo que Dios tenía establecido. ¿Qué dice la palabra, Manicel, por favor? Desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Un momento, Manicel, por favor. Miren esta palabra, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Acaso ha cambiado el espíritu de Jehová ahora? Ese está en nosotros. ¿Dónde iremos nosotros? Que el Espíritu Santo que vive en nosotros no nos redarguye y nos diga si estamos caminando en un camino equivocado. Todos lo sabemos. Obedecemos, sí o no, es dependiente de nosotros. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera los cielos, allí estás tú. Si subiera los cielos, ahí está Él. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado,
ahí también estará Él. ¿Qué sigue diciendo? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me aseará tu diestra. ¿Qué dice la palabra? Él reconoce y dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que nosotros caminamos, la mano de Jehová está extendida para que nosotros la tomemos y Él nos guíe. Él quiere siempre que nos agarremos de su mano, pero nosotros muchas veces lo desechamos. ¿Y qué sucede? Si no vamos de la mano de Cristo Jesús, nuestros caminos se convierten en penumbras. Muchas veces caminamos en la rectitud y muchas veces andamos en la oscuridad. Santo es el Señor. El pueblo de Israel, todo el tiempo desde que el Señor tomó la decisión de escogerlo como su pueblo, ha sido guiado por Dios. ¿Cuántos conocen eso? Pero nos hemos dado cuenta que en el caminar del pueblo de Israel, lo único que ha impedido que ese pueblo goce de toda la bendición es que se han olvidado primeramente de su pacto y después que no han reconocido y no han escuchado la voz de Dios. Pero son sus hijos y la bendición está sobre su vida. De una manera u otra, el Padre en amor va a hacer que ellos se entiendan. Nosotros estamos agarrados ¿de qué? De esa promesa. Usted y yo. Y vamos a ir a Éxodo 5, 22 al 23. Éxodo 5, 22 al 23. ¿Por qué quiero leer esto antes? Porque quiero que entiendan cómo el pueblo se manifestaba después de que Dios ya había hablado. ¿A cuántos el Señor le ha hablado en este lugar? Yo creo que a todos nos ha hablado, porque sé que nos ha hablado porque estamos sentados en esta silla. Es la base número 1. Estamos sentados aquí porque Dios nos ha hablado. No porque nos trajo nuestra mamá, ni nuestro papá, ni porque un amigo invitó. Estamos porque entendimos que necesitamos capacitarnos en el Evangelio. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces Moisés se volvió a Jehová: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Un momento. Cuando yo le leí el primer principio, dice guiando bajo la guía del Señor. ¿Saben cuál es lo que nos hace a nosotros no ver la bendición de Dios? La duda. Y la base de esta prédica es la duda. La guía entendemos que viene de Dios, pero la duda es la herramienta que usa el enemigo para que nosotros no alcancemos la voluntad de Dios. Porque si miramos la duda literalmente y vemos la fe, es opuesta totalmente a la fe. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La duda es la herramienta que Dios pone en su corazón para hacerle creer que usted no puede. Que no puede con su condición económica, que no puede con su condición espiritual, que no puede con su condición matrimonial, que no puede con su capacidad para poder llevar la palabra. Esa es la duda. Pero si dice el Señor que tenemos la mente de Cristo, ¿cómo no vamos a estar capacitados nosotros para hacer lo que Dios nos llame a nosotros a hacer? Y miren qué sucedió con este varón. ¿Qué dice? Porque desde que vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado. ¿Qué quiere decir? Que él entendió, escuchó la palabra, pero aparentemente la siguió, pero dudó. ¿Tú quieres ver una bendición en tu vida? Si a ti el Señor te llama el día de hoy y te dice, Samuel, Samuel, desde el primer momento diga, heme aquí, Señor. Porque eso va a ser la chispa que va a adelantar el proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque si tú no contestas al primer sí, el Señor te va a llamar de nuevo. Y te va a llamar de nuevo. Y te va a llamar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado en ti dones que son irrevocables, que son para que tú hagas la voluntad de Dios. Y entonces no entendemos. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Vamos al libro de Santiago 1, Santiago 1. Santiago 1. Y estamos entendiendo el principio.
Estamos hablando de definiendo la palabra duda. Santiago 1, del 2 al 8. ¿Qué dice la palabra, hermano Isabel? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Un momentito, hermano Isabel, por favor. Santiago le está hablando ¿a quién? A los judíos. Y vamos a entender después. Le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué estaba haciendo Santiago? Le estaba dando una palabra de fortaleza para que ellos pudiesen resistir las adversidades que estaban pasando en ese tiempo. ¿Y cuál de nosotros en el día de hoy no está pasando por adversidades? Si hay alguno en este lugar que me levante la mano que diga, mi vida se mueve, yo no tengo nada que decirle al Señor, yo no tengo nada con que reclamar al Señor, mi vida es una vida feliz. Sin hacer excepción de personas, yo creo que no hay uno aquí. Porque tenemos un enemigo que pelea contra nosotros y dice la palabra que no duerme y no descansa, para sacarnos a nosotros del plan perfecto que se llama fe. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermano Isabel? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Un momento, hermano Isabel. Entonces la paciencia tiene que tener su obra, ¿qué? Para completar el ciclo de crecimiento espiritual, debemos de recurrir a tomar todas las herramientas que el Señor nos da para poder resistir la hora de la prueba. Para que no haya duda en nuestras vidas. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isabel? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Un momento. Pero el que pida, pida con fe. ¿Saben por qué el pueblo de Dios de ayer, de hoy y hasta que Cristo venga va a tener el mismo punto débil? Dice, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada. ¿Qué tú estás pidiendo al Señor en el día de hoy? ¿Que tú crees que el Señor no puede hacer en tu vida? ¿Tú crees que el Señor no te puede dar sanidad en el día de hoy? Yo sí creo. ¿Tú crees que el Señor te puede arreglar tus finanzas hoy? Amén. Yo sí creo. ¿Tú crees que el Señor puede arreglar tu condición matrimonial? Amén. Yo sí creo. Porque dice la palabra, dice, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Hoy soy cristiano, mañana no. Hoy me va el Señor a arreglar mi economía, mañana no. Hoy mi matrimonio se va a establecer, mañana no. Entonces esa inconstancia hace que tu testimonio, porque según nuestra condición está, es lo que nuestra boca habla. Nadie que esté en un punto de debilidad habla palabra de poder. Ni nadie que esté lleno del Espíritu habla palabra de debilidad. Lo que habla nuestra boca es lo que está sembrado, ¿qué? En nuestro corazón. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isabel? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, y recibirá cosa alguna del Señor. Un momento. Cuando comenzamos aquí, que oré y yo le di la palabra a ustedes por lo que yo estoy orando, yo quiero que ustedes sean honestos delante del Señor. No me tienen que levantar la mano. Pero en su cara yo voy a saber quién. ¿Cuántos de ustedes dijeron que el pastor se le pasó la música? Está soñando. Porque esa duda. Nosotros muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros. Nosotros tenemos una casa y yo estoy declarando, sin duda, en mi casa, y yo mi casa la voy a pagar. Y yo no tengo el dinero. Pero yo estoy declarando, porque yo estoy creyendo en que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Pero estamos acostumbrados a movernos como el mundo se mueve. Si mi bolsillo está fuerte,
Yo puedo pagar mi casa, pero si mi bolsillo está débil, ayudando en la pobreza. No importa su condición, usted declare de su boca lo que Cristo nos ha enseñado a declarar. Amén. Somos más que vencedores. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a ver un estado anímico diferente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos convertimos de carnales a espirituales. Todo lo que está en la carne es incompetente para Dios. Pero el que está en el espíritu, todas las cosas de la carne no tienen valor. Si el espíritu está fuerte, la carne está por el piso, como este piso que está ahí arriba. Y cuando tú estás en el espíritu, tú ves, tú hablas y te mueves en el espíritu. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Mírenlo ahí. El hombre de doble ánimo. Estado emocional de una persona, fuerza, escuchen lo que es ánimo, fuerza moral y energía que impulsan a una actitud. Quiere decir que tu ánimo genera el tipo de actitud que tú puedes dar a los demás. ¿Cuántos me dicen amén? Si yo llego aquí a traer una palabra y yo entro por esa puerta y yo vengo con mi mochila de mi condición humana, de la condición que también ustedes tienen, y yo llego aquí al púlpito y yo me paro en este púlpito, hermano, Dios lo bendiga. Está dura la cosa. Vamos a ver qué hacemos porque este problema de Obama está tremendo. Ni yo tengo que ver con Obama, ni con el plan de Obama, ni con la economía de Obama, ni tengo que ver con nada de eso. Yo tengo que ver con lo que Cristo dice en mi vida. Y si yo vengo con ese estado de ánimo y ustedes vienen a recibir una palabra, más que uno coge y se ahoga allá afuera, porque dice, si vienen a la casa de Dios a buscar, Dios me quiere suicidarme. También el principio, la duda imposibilita la voluntad de Dios. Santo es el Señor. ¿Cuánto dan un amén? Amén. Vamos a ver el libro de Éxodo 3, 1 y 8. Y ya casi estamos terminando por la prédica. No se me mortifiquen porque hay buen alimento después de esto. Santo es el Señor. Hoy sí no tienen que preocuparse de restaurantes, hermano. Estamos haciendo un extra. Éxodo 3, 1 al 8. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Un momento, hermano Isel. Ven la respuesta, Moisés, Moisés, heme aquí. Él no sabía que Dios iba a hacer, pero él le dijo, Señor, no me queda otra, heme aquí. ¿Te atreves a decirle a Dios, heme aquí? Ponte delante de Dios y Señor, heme aquí, pero haz conmigo lo que tú quieras hacer en mi vida, no lo que yo quiera. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Un momento, hermano Isel. ¿Qué estaba haciendo Jehová cuando él está dando esa palabra? Dice, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sabe qué le estaba recordando a Moisés Jehová? Yo soy el Dios que vence las batallas. Yo soy el Dios que te voy a sacar de tu aflicción. Yo soy el Dios que te voy a sacar de tu pena. No te olvides que yo lo hice con tu padre y esa palabra es también para nosotros. Esa palabra es para nosotros porque no nos agarramos de esa palabra. Debemos de agarrarnos, no tenemos, debemos, porque tener es obligación. Y en el Evangelio tú tienes el libre albedrío de tomar o de desechar. Y yo me agarro de la palabra. ¿Y qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Para qué librarlos? ¿De la mano de quién? Y libró a su pueblo de la mano de los egipcios. Y lo había librado antes. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Moisés? Le estaba diciendo, te voy a sacar de la aflicción, te voy a dar la victoria contra todos aquellos que pelean contra ti, y arriba de eso te voy a poner en un lugar donde tú no vas a tener que regar la tierra. La lluvia natural de Dios va a regar esa tierra. Esa misma promesa está sobre ustedes. Si ustedes se agarran de esa promesa, van a ver que van a ser de sonrisa en sonrisa. Llegó la enfermedad, gloria a Dios. Llegó la escasez, gloria a Dios. Llegó el problema, gloria a Dios. Porque sabemos que a la tierra que el Señor nos está llevando, la que nosotros no podemos ver visualmente, es mejor que la tierra prometida que llegó el pueblo a Dios. Porque dice que el día que estemos delante de la presencia del Señor, ya no va a haber más lloro ni crujir de dientes. Aleluya. No va a haber más lágrimas. Y la lágrima es la representación viva de la aflicción del hombre. Santo es el Señor. Dios no miente en su palabra. Tenemos que ser un pueblo alegre. No importando nuestra condición, glorifiquemos al nombre del Señor. Números 13, 1, 8. Números 13, del 1 al 2. Números. Y sucedió algo. Ya la palabra estaba dada de que iban a alcanzar la tierra prometida. Pero la duda del pueblo de Dios instó a Dios a que le enseñara físicamente a su pueblo lo que él había prometido de antemano. No sé si estamos aquí. Ya el Señor dijo que te va a bendecir. Tú tienes que agarrarte de esa bendición. Tienes que agarrarte de esa bendición. Porque Dios dijo que lo va a hacer. Y Dios no miente. Y dice la palabra claramente, lean, hermano Isel. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Qué hace el Señor? El Señor coge 12 hombres y le dice: como ustedes están dudosos, yo te voy a mandar a príncipes de este pueblo. Tú lo vas a enviar, ellos van a traer muestras a ver cuál es la tierra que tú me dijiste a mí. La tierra que yo te dije a ti que te iba a dar. Porque el ser humano se mueve acordando lo que puede ver. Y eso no va acorde con la fe. Totalmente en desacuerdo están las dos partes. Amén. Entonces él envía a los hombres van, hacen la función, llegan al lugar, traen unas muestras y miren qué sucedió en el 25 al 33. ¿Qué dice, hermano Isel? Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Un momento, hermano Isel. Falló la promesa de Dios. Verdaderamente había leche y miel, y esto es representación de abundancia, de provisión. La provisión estaba en esa tierra, naturalmente. Y le dice el Señor: sí, vayan y vean. Y ellos vieron. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita el Negev, y el eteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un momento, hermano Isel. ¿Por qué Caleb se para delante del pueblo y da esa palabra? Da esa palabra porque el pueblo dudó de que Dios peleaba por ellos.
¿Y qué hicieron ellos? Ah, son gigantes. ¿Y qué hizo Caleb? Dice, ¿nos los vamos a comer como qué? ¿Cómo que no los vamos a comer? ¿Por qué? Porque no hay enemigo que se levante delante de ti si tú estás caminando tu vida en rectitud. Porque Dios pelea por ti y pelea por mí. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que duda no va acorde con el principio establecido en la palabra. ¿Qué se dice la palabra, hermano Isel? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Escuchen este versículo bíblico, y quiero que lo definan en la vida espiritual. También vimos allí gigantes. ¿Cuántos aquí hemos visto gigantes en nuestra vida? ¿Cuántas veces en una condición personal hemos visto un gigante, algo que se levanta sobre nosotros, que parece que nos va a destruir? Pero si nos hemos dado cuenta que si perseveramos en la palabra, ese gigante se convierte en un nada. Se convierte en un nada, porque el Señor está edificando en ti, está edificando en mí la condición de un guerrero que pelea en un verdadero campo de batalla. Porque es muy distinto la batalla estratégica, la que se presenta en un croquis, en un papel, y se dice, bueno, así vamos a pelear, así vamos a hacer, a cuando tú tienes que enfrentarte con el fusil en tu mano en el campo de batalla. Ahí es donde se reconoce el valor y la entereza del soldado. Y en Cristo somos soldados que peleamos todo el tiempo. Amén. Y le dijo, dice, raza de gigantes, y éramos nosotros, pero ¿dónde es esto? A nuestro, no al parecer de Dios, a nuestro parecer. El nuestro parecer determina lo que yo creo. Yo creo que ya mi condición en mi hogar, ya yo perdí la casa, yo lo creo. Hubo una racha fuerte donde se perdieron muchas casas. Y muchos salieron de las casas y abandonaron la casa sin todavía el banco reposeerla. Porque tuvieron. Y en ese grupo estuve yo, agarrado de esa casa, clamando al Señor hasta el día que me paré y dije, Señor, esta casa no es mía, esta casa es tuya. Y si es tuya, tú la vas a pelear. Y me mostró que hasta el día de hoy sigo viviendo en la misma casa. ¿Es fácil decirlo? Sí, pero hacerlo es diferente, porque hubiera momentos de lágrimas, hubiera momentos de desesperación, hubiera momentos que uno tenía puesto el corazón de uno en una casa, pensando que si te quitan esa casa, te quitaron la vida, pensando que si perdiste ese esposo o esa esposa, te quitaron la vida. ¿Quién dice eso? ¿Quién ha dicho eso? No es bíblico. Amén. No es bíblico. Números 14 del 1 al 24. Y ya casi estamos terminando. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Dudaron o no dudaron? ¿Dudaron o no dudaron del Señor? ¿Qué sigue diciendo, hermano? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Escuchen esa declaración, nos dice, si Jehová se agradare de nosotros. ¿Y cómo nosotros encontramos el agrado del Señor? Llevando la vida, acordando como tiene estipulado en la palabra. Y Jehová se agrada de nosotros. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. ¿Qué hizo la multitud? A los que se levantaron dando la palabra verdadera que querían apedrearlo. Todos contra uno se pusieron. ¿Por qué? Porque ellos podían ver de su vista, en sus ojos, podían ver que iban a ser ya destruidos por el tamaño o por la condición del otro pueblo. Pero ellos se agarraron de la palabra y dijeron, no, vamos a comer con pan. Come de tu situación en este día. Con pan, con pan. ¿Qué dice la palabra, hermano? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y yo los heriré de mortandad y los destruiré. Un momentico, Manicel. ¿Qué le dice? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo no me creerán el pueblo? ¿Ha cambiado eso? No ha cambiado, porque creemos acordando lo que vemos. No ha cambiado, el pueblo ha cambiado en generaciones, pero la mentalidad se mantiene muchas veces de la misma manera. Y a eso venimos a este lugar, a cambiar nuestra mentalidad, a quitar la mentalidad del hombre y recibir la mentalidad de Cristo. Recibir, tomarla y cogerla para nosotros. ¿Qué sigue diciendo, Maricel? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una mente como la mente de Cristo, ¿quién es el que te va a mover? Es el Señor. Es el Señor el que te va a mover. Y si te voy a poner con gente que es más grande, te voy a poner de líder porque tú me has creído a mí. Y de esa tierra, de ese grupo, ¿quiénes fueron los únicos que pasaron? Caleb y Josué. Ni aún su líder pasó. ¿Sabe por qué? Porque dudó. Esa declaración dada quizás a la ligera para ellos, pero con una fe muy grande, les hizo a ellos pasar a la tierra prometida. Una declaración poderosa en tu vida te hace pasar al próximo nivel. Si tú quieres cambiar tu vida, cambia la forma en que tú declaras y profetizas sobre tu vida. Porque la gente habla de enemigo, de que Satanás, el peor enemigo del hombre es uno mismo. Porque uno piensa, uno habla y uno recibe de sí mismo el no puedo. El no puedo. Yo no puedo, yo no puedo, y es la palabra no. Vamos a pasar, hermanicel, a Mateos 7, 7 al 12. Mateos 7, 7 al 12. Vamos a recortar. ¿Qué dice la palabra? Pedid y os dará. Buscad y hallaréis. ¿Quién dice esto, hermano? Dice Jesús. Pasamos ya a un nivel diferente. Miren lo que dice Jesús. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Miren esto, hermano. Yo no sé si usted puede recibir esto. ¿Qué tú le quieres pedir a Jehová el día de hoy? Guárdatelo ahí. ¿Qué tú quieres buscar de Jehová hoy? Guárdatelo ahí. ¿Qué tú quieres llamar la atención de Jehová? Guárdatelo ahí. Porque todo aquel que pide, dicen que aquel que pide no hace excepción ni dice diferencia. Dice todo aquel que pide, pero el que pide acordando la voluntad de Dios. Amén. El que pide, dice todo aquel que pide, sigue permanecer, por favor. Recibe. So, tú vas a pedir hoy, cuando terminemos el culto, que vayamos a orar. Yo quiero que cada petición que tú tengas, tú la hagas creyendo como creyó Josué y como creyó Caleb en el día de hoy, que Dios la va a hacer. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Michel? Y el que busca, halla. Y lo que tú quieras buscar en tu interior para el Señor, búscalo hoy. ¿Qué sigue diciendo? Y el que llama, se le abrirá. Y el que llama, se le va a abrir. El Señor dice claramente que no hay puerta que Él abra que nadie pueda cerrar. Ni hay puerta que Él cierre que nadie pueda ¿qué? Abrir. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pida pan y le dará una piedra? O si le pidiese un pescado,
te dará una serpiente? ¿Qué te está diciendo el Señor? El Señor lo que está trayendo a nosotros es la condición humana, para que nosotros valoremos a Dios como nosotros valoramos a nuestros hijos. Si tu hijo viene y te pide algo, tú se lo vas a dar con amor, pero le vas a dar aquello que es bueno para él. Porque si tú le das a tus hijos lo que no se merecen, crías unos hijos malcriados, mal educados, falta de respeto y falta de aprecio a las cosas que tú le das. El dar no determina tu condición de buen padre. El dar sabiamente reconoce Dios que tú estás edificado en la palabra. No todo lo que te pide tu hijo tú se lo puedes dar. Tiene que ganárselo. ¿Qué dice la palabra, hermana? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis... Un momento, hermano, por favor, voy a interrumpir. Y vamos a poner atención en esto. Así que todas las cosas. Fíjense que no hace, dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros. Y ahí se aplica el versículo bíblico que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te está diciendo la palabra? Tú quieres recibir cosas buenas, siembra y haz cosas buenas. Porque Dios no miente en su promesa. El que da buenas obras, recibe buenas obras. El que siembra buenos frutos, recibe abundantemente buenos frutos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. Y yo le voy a decir a la congregación hoy. Apocalipsis 3:20. Quiero que todos lo tengan. Apocalipsis 3:20. Y glorificamos al Señor en esta tarde. Y yo quiero que cada uno de nosotros en este lugar ponga atención a este versículo bíblico. Y dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y leímos en el versículo anterior que dice que todo el que llama, ¿qué? Recibe. Dice, y llamo, si alguno, y alguno es cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuál es tu necesidad? Oye mi voz, pone atento tu oído a la palabra que se dio hoy. Y abre la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de tu corazón. Si tú no abres tu corazón a Cristo, Él no puede entrar. Si tú no abres tu corazón a la obediencia, Él no puede trabajar. Dice, si tú, dice, oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré. ¿Y entraré a quién? A Él. ¿Y cómo entra Él a través de ti? ¿A través de qué? De tu espíritu. Dice, entraré a Él. Y dice, no solamente dice, cenaré con Él. Tendré un tiempo de ¿qué? De confraternidad con Él. Y Él conmigo. Le voy a poder pedir que se pongan de pie, hermano. Y que cada uno de ustedes incline sus rostros. Y vamos a pedirle al Señor que esta palabra no haya quedado solamente en el aire. Y yo le voy a pedir primeramente, así con sus rostros inclinados, que comiencen a tener una comunión con el Señor. Que le hablen dentro de ustedes, para que el Señor pueda hacer en nosotros la obra perfecta. Si hay alguien en este lugar que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ahí donde tú estás, no dejes que el enemigo ponga en tu mente nada que impida que tú des ese paso de fe si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Saben qué? Todo aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador va a recibir todos los beneficios que tiene para su pueblo. Y yo quiero que tú, juntamente conmigo, ahí donde estás, si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, haz esta confesión de fe junto conmigo.